Alabado sea el nombre de Jehová nuestro Dios, que nos da la oportunidad de juntos estudiar la lección número 10, con el tema Un verdadero amigo. El versículo para memorizar dice: Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio de estudiar su santa palabra a través de esta lección. Les rogamos que nos dé su instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: Dios desea que lo conozcamos personalmente. Mientras Pablo estaba en la cárcel, recordaba sus viajes misioneros y su infatigable labor con el fin de ganar para Jesús a judíos y gentiles por igual. Mientras está preso en Roma, se acuerda de Timoteo y le escribe una carta. Si pudieras ir al buzón de las cartas creyendo que encontrarás una, ¿de quién desearías que fuera? ¿Por qué? Nuestra historia de esta semana nos ayuda a imaginar el entusiasmo que habrá sentido Timoteo al recibir una carta de su querido amigo Pablo. Le agradaban las cartas de Pablo porque eran animadoras e inspiradoras. Sentía impaciencia por saber lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Imaginemos que Timoteo comparte la carta con un primo llamado Dimitri. Timoteo leyó ansiosamente la carta escrita por su amigo Pablo. Hacía meses que no lo veía. Me alegra tener noticias de Pablo, le dijo Timoteo a su primo Dimitri. ¿Dónde se encuentra Pablo?, preguntó Dimitri. Cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba en Macedonia. Decía que yo permanezca aquí en Éfeso. Puedo entenderlo, repuso Dimitri. Estás haciendo una buena obra enseñando a los nuevos creyentes acerca del amor de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Escucha esto. Pablo escribió: Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Esa es una declaración poderosa. Pablo reconoce que en otros tiempos maldijo a Jesús y persiguió a los creyentes. A pesar de eso, fue elegido para ser un obrero de Jesús. Tienes razón, Jesús le eligió, respondió Timoteo. ¿Recuerdas cuando Pablo iba en camino a Damasco? Iba a ese lugar para perseguir a los creyentes cristianos. Pero de todos modos, Jesús le habló. Pablo hizo algunas cosas terribles. Parecía no reconocer que estaba arruinando su propia vida. ¿Son esos los únicos temas que menciona? No, siguió diciendo Timoteo. Dice también: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué razón escribió acerca de eso? Me parece que Pablo está tratando de decirnos que aunque su pasado fue malo, Jesús manifestó paciencia y amor con él. Una vez que logró captar su atención, Jesús también utilizó a otros creyentes como Ananías y Bernabé para manifestar su amor a Pablo. Ananías fue el primero que le habló a Pablo después de su experiencia en el camino a Damasco. Bernabé salió en su defensa cuando los demás creyentes no confiaban en él. Resulta asombroso ver cómo Jesús continúa buscando a Pablo, aunque éste seguía persiguiéndolo a él y a sus seguidores.
observó Dimitri. Me alegro porque Dios continúa llamándonos, aunque no lo estemos escuchando. Así es Dios. Intenta, en forma paciente, establecer una amistad con nosotros. Escucha lo que escribe Pablo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16. ¿Te has fijado en que Pablo dijo que este mensaje es digno de crédito? Observó Timoteo. Jesús nos hizo una promesa a cada uno de nosotros, sabiendo que podemos ser salvos mediante su muerte y transformados mediante su espíritu. Qué bueno es escuchar la lectura de la carta de Pablo. Si Jesús pudo perdonar a Pablo y convertirlo en su fiel amigo, eso significa que puede hacer lo mismo por mí. Así es, añadió Timoteo. Dios espera con paciencia que lo aceptemos en nuestras vidas. No desea que nadie desaproveche pasar la eternidad con Él. Únicamente aquellos que son amigos íntimos desearán estar juntos durante tanto tiempo, dijo Dimitri sonriendo. Recordemos el versículo para memorizar. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14. El mensaje de la lección es: Dios desea que lo conozcamos personalmente. Vamos a la actividad del jueves. Lee 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16 y piensa. Pablo dice que se le manifestó misericordia porque él era el peor de los pecadores. ¿Por qué Jesús tuvo paciencia con Pablo? Contesta. ¿En qué forma ha derramado Jesús su gracia sobre ti? Ahora dibuja tu cara en un día malo. Luego haz otro dibujo mostrando tu rostro cuando reconoces que Dios te cuida aún en las peores situaciones. ¿Qué diferencia observas entre los dos dibujos? Recuerda siempre que Jesús te ama. Al orar, pide a Dios que te ayude a mostrar su amor a los demás. Cantemos la alabanza Sublime Gracia. Mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. Es tiempo de orar. Bendito Dios celestial, gracias por preservarnos la vida. Les pedimos que nos ayude a mostrar su amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.